Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. 1 Corintios, capítulo 4, el versículo 1 y 2. Lo voy a leer. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, si se quiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Empezamos con estos dos versículos. Nuevamente, ¿de qué está hablando? ¿De qué está tratando? Vamos a tratar de observar cada palabra o cada frase o el versículo en sí. Que no sea que lo oigamos y luego se vaya y nos olvidemos. Es verdad que a veces nos olvidamos, pero es bueno tomar en cuenta, es el beneficio de cada uno de nosotros, es el beneficio de la iglesia. La palabra de Dios hay que tomarlo en cuenta. Ya estamos, creo, muchos años, la mayoría aquí, seguro que hay nuevos, y debemos tomar con el tal peso que es Dios hablando a su iglesia. Es Dios hablándonos a cada uno. Así que vamos a observar. Dice así. Así pues, está hablando el apóstol Pablo y dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué beneficio? ¿Qué es un administrador? Un administrador es un siervo de una casa. También es un mayordomo en una casa. El encargado de administrador las cosas de la casa, las pertenencias. Toda la propiedad de su amo. Ese es un mayordomo. Ese es un administrador de una casa, de una empresa, en fin, de una familia. Entonces, es un ministro, un siervo, un dispensador o administrador de los bienes de otra persona. Así que, y dice el segundo versículo, pero vayamos a la primera parte. Un mayordomo. Vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay ejemplos, ¿ya? Toda la Escritura es inspirada por Dios, todo. Cuando dice la Escritura es al Antiguo Testamento, mayormente se refiere. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, es útil toda la Escritura, el Antiguo Testamento, para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a tomar de la Escritura en Génesis, capítulo, vamos. Génesis, capítulo 47, vayan buscando Génesis, 37. Y de aquí vamos a extraer la ayuda, la enseñanza de lo que es un administrador, de lo que es un mayordomo. ¿Qué es ser mayordomo de una casa? Entonces esta historia nos relata ampliamente de un joven
¿ya? De un joven de 17 años, miren, no sé cuántos hay aquí de esa edad. Este es un mensaje para los jóvenes también. Me han dicho que los jóvenes quieren reunión, pero aquí aprendemos de estas enseñanzas directamente de Dios. Aquí está hablando de un joven de 17 años y su nombre es José. ¿Qué se llama? José. Esa historia lo sabemos, hermano, la mayoría. Hay nuevos, por supuesto. José, la historia se relata desde el capítulo 37 de Génesis. Y dice así, es una historia. Vamos a extraer solamente, no vamos a tomar todo, nos daría muchas horas. ¿Ya? Pero aprovechemos. 37, 2. Dice así, esta es la historia de la familia de Jacob. La historia de Jacob, que fue Israel, dice, habla de uno de sus hijos. Jacob tuvo 12 hijos, ¿ya? Varones. Y dice de uno de sus hijos, otra vez, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama que tenían ellos. Sus comportamientos no eran buenos de sus hermanos mayores, y lo comunicaba a su padre, Jacob. ¿Ya? José era temeroso de Dios. Y entonces dice, y amaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José era el preferido, el amado de su padre, porque, bueno, lo había tenido en su vejez, ya, y por esta razón sus hermanos no le querían. Entonces comenzaron a tener rencor contra José. La historia lo relata, no vamos a leerlo todo, pero partes, y como sus hermanos veían que había una preferencia hacia el joven, pues estaban enojados contra él, le tenían rencor. Y este joven José, bueno, tenía un don que pocos hay, en la iglesia también hay este don, el don del sueño. Soñarse, qué lindo tener ese don, ¿verdad? Mientras está durmiendo está cumpliendo su don. Este joven tenía el don de recibir sueños, pero sueños proféticos, ¿ya? Y también tenía a la vez el de interpretar los sueños. En la Biblia hay una lista de quienes se soñaron, pero sueños que vienen de Dios, proféticos, no sueños de la carne, tenemos eso, pero esto era un don de Dios. Y dice el 5, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más por el sueño. ¿Qué se había soñado? ¿Por qué le aborrecieron más? Y dice así, cuenta el sueño, el 7, aquí que atábamos manojos en medio del campo, ¿ya? Manojos, espiga. Aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos se estaban alrededor, se inclinaban a uno. Entonces los hermanos comenzaron a entender. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y entonces volvió a soñarse otro sueño. Está en el 9.
soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Lo entendieron y le contó a su padre, ¿ya? Y su padre le dijo: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en estos, porque era anciano. El anciano medita, no reacciona rápido. El maduro medita, ¿qué es esto? Bueno, más adelante ocurre que eran pastores de ovejas, estaban sus hermanos en el campo, su padre le envía a José: a ver, ve, ¿dónde están haciendo? Y me informas. El 18 dice: José, obediente a su padre, fue en busca de sus hermanos. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos en el campo, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Mire, ¿hasta dónde llegó el rencor, el odio, la envidia? Para matarle a José, sus hermanos. Y le dijeron, el uno al otro: aquí viene el soñador. Ya le pusieron así, el que se sueña. ¿Qué hicieron? Rubén intervino. Rubén era el mayor de los hijos, ¿ya? Él intervino: no lo matemos, echémoslos en el pozo de agua. Cisterna se daba en esa época, ¿ya? Entonces, y libró de esa manera de que fuera, lo mataron. Le echaron en la cisterna, y la cisterna no tenía agua, dice más bien. Ahí, a lo profundo del pozo, le echaron. Y entonces, dice el asunto, estaban ellos, ya lo echaron como para deshacerse. Acontece que por ahí pasaban unos ismaelitas, comerciantes que iban para Egipto con especies aromáticas. Eran comerciantes y también comerciaban con esclavos. Y entonces uno de ellos dice: miren, hay ismaelitas que lo venderemos a José y así nos libramos. Y lo vendieron a José por 20 monedas de plata, ¿ya? Por 20 monedas lo venden y lo llevan como esclavo. La historia sigue. Y a su padre le dicen: la túnica lo mancharon con sangre de cabrito y le mostraron: esta túnica no es reconoce si es de tu hijo. Y su padre lloró, pensando que alguna mala bestia lo había devorado. Y así el padre lloró mucho tiempo, Jacob. Y los madianitas allí de Egipto lo pusieron a la venta. En esa época se vendían esclavos para el servicio, oficio, en la casa. Y allí ocurre que Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compra de los madianitas y lo lleva a su casa. ¿Ya? Entonces, más adelante en el capítulo 39, sigue la historia, ¿ya? Llevado José a Egipto, Potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, faraón egipcio, compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y mira, estoy en el 39, 1, llevado allá. El 2, más, miren, todo eso estaba aconteciendo, pero Dios estaba mirando. Dios estaba con él. ¿Dios permite esto? Sí, porque Dios tiene propósito. ¿Qué prueba o tribulación está pasando en tu vida? Dios tiene propósito en tu vida y en mi vida. Más fue, Jehová estaba con José, lo vendieron, pero casi lo matan. Y estaba en la casa de su amo. Y su amo vio
que todo lo que hacía en la casa prosperaba. Y su amo le dio la mayordomía, el administrar. Ahí está el mayordomo, en la casa de Potifar. Este es un ejemplo de un buen mayordomo. Y miró y dijo, aquí le entrego todo. Y eso le dijo en el 39:4. Dice el 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Tú te encargas de todo y ahí está. Lo único, yo soy mayor que tú en el trono, nada más, todo lo demás. Él era administrador y la casa de Potifar pues, tenía mucha propiedad, riqueza. Tenía que. Entonces, la historia sabemos, la tentación, el enemigo, a un buen mayordomo no falta. La mujer de Potifar puso sus ojos en José, porque José era de un semblante bueno, atractivo, un joven. Y la mujer de Potifar puso sus ojos en José y le dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Y José le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Tú eres la mujer de mi amo. Y además pecaría contra Dios, era temoroso. Mira, es un mensaje para los jóvenes también. Por supuesto, para los mayores también. Entonces dice que José era hermoso, ya era José de hermoso semblante y bella presencia. Un hebreo de eso. Muchos días le incitaba a la mujer y José estaba ahí frenando. Un día la mujer le asió por la ropa. Duerme conmigo, José. ¿Qué hizo José? Se despojó de la ropa y se escapó. Huyó José. Ese es un mensaje para todos y los jóvenes también. Antes de caer en pecado, antes de ceder a la tentación, dejó su ropa y escapó. Eso dice aquí. Entonces, el 12 dice, y ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Sin ropa, no sé de qué pasa. Por eso Pablo a Timoteo le dice, Timoteo, era tu joven Timoteo. Y le dice, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye, como hizo José, huyó. Estaban solos, dice, en la casa, no había otro. Pero José huyó. La astuta mujer gritó y dijo, ese hebreo que has traído me ha venido a faltar el respeto. Mira sus ropas. He tenido que gritar para que no me falte. Mentirosa, diabólica mujer. Ya sabemos, la historia continúa. Cuando llegó el esposo Potifar, le contó esta historia mentirosa a la mujer. Y lo mandaron a la cárcel a José. Mira el 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero, el 21, ¿qué dice? Lean los 21. Pero estaba con él. Dios estaba en control de todo, de sus fieles servidores, de sus fieles mayordomos. Jehová estaba ahí dice, y la gracia y misericordia, y le dio gracia en los ojos. Allí también halló gracia ante el jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel también le dio la responsabilidad de ver por los demás presos. Él era jefe, administrador, aún en la cárcel. Miren, porque andaba, era temeroso de Dios.
mientras estaba en la cárcel, aconteció que allí mismo había muchos presos, pero había dos que también se habían soñado. Mire, el sueño de José, aquí ahora el sueño de dos presos que estaban en la cárcel, el copero ¿ya? Y el panadero del rey, que habían delinquido ya contra el jefe ya del rey, o sea el rey, también los mandó a la cárcel, y allí se soñaron el copero y el panadero, se soñaron, hermano. Y José les vio tristes, no había quien les diga qué es ese sueño. José les interpreta el sueño. Ya. El panadero cuenta su sueño a José. Ya. Y dice en el 45, dice. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno. Su propio sueño ya. El rey vino a ellos José por la mañana y les dice: ¿por qué están tristes? Bueno, le dicen que nos hemos soñado y no sabemos qué es. En el 8 dice: ellos le dijeron, hemos tenido un sueño. Bueno, y el copero contó su sueño a José. En el 9 le cuenta el sueño y le dice: yo he soñado que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y de ella como que brotaba, arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y la exprimía en la copa del rey, porque era el copero, ¿ya? Y estaba yo y la copa en mi mano, en mano del faraón, y daba yo la copa en mi mano al faraón. Ese es mi sueño. Inmediatamente José le interpreta y dice, había dicho 3 racimos, algo así, 12 le dice, y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa al Faraón. En 3 días te van a sacar de la cárcel y vas a nuevamente alcanzar la copa al Faraón. Y le dice y van a sacarle, José le dice: acuérdate de mí. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, le dice, acuérdate. Pero él se olvidó. Y, a ver, sigue la historia. Y contó su sueño el panadero. El 16, viniendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, viendo, dicen así, que le había interpretado bien a su compañero de prisión, él también dice: yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto hacía toda la clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, dijo: esta es su interpretación al panadero. Los 3 canastillos son 3 días, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne. ¡Qué sueño! ¡Qué interpretación! Exactamente a los 3 días era el cumpleaños del faraón, lo dice el 20. Y el rey hizo banquete a todos sus siervos, incluidos estos que fueron sacados de la cárcel. Y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como había interpretado José. Exactamente.
Y José estaba en la cárcel, seguía en la cárcel. 2 años habían pasado. Dios es paciente para cumplir sus propósitos. No es que inmediatamente lo hace, o puede hacerlo también, eso es soberanía de Dios. Pero 2 años más seguía. ¿Ya? Seguía en la cárcel. El copero había sido sacado, beneficiado, estaba sirviendo, y el copero se había olvidado de José. José seguía en la cárcel. Y entonces hay otro sueño. Se sueña en Faraón. Sabemos esta historia, ¿ya? Pero vamos a un poquito recordar. Sueño. Ahora es el sueño del Faraón. 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Faraón se soñó. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas vacas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, ¿ya? De feo aspecto, enjutas de carne, y se apartaron y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoraban las 7 vacas, se lo devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Jehová. Ese fue su sueño. Cuando dice enjutas, quiere decir, pero de flacas, hueso, ¿no? Ya, en su interpretación. Feas. Pero estas feas vacas se lo comen a las vacas gordas. Eso fue el sueño del Faraón. Y el Faraón vuelve a soñarse, otro sueño. Se durmió y soñó la segunda vez. Esta vez se sueña que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas, abatidas por el solano, pasados por la helada, algo así, menudas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era su sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y hizo llamar a todos los magos de Egipto, ya para que lo interpreten. A todos los sabios de su reino hizo llamar, y les contó su sueño, mas no había quien no pudiera interpretar su sueño. Y el Faraón estaba pensando en eso. Nadie podía interpretar. Recién el copero se acuerda, ya después de 2 años más o menos. Faraón, hay un joven en la cárcel, un joven hebreo, que me ha interpretado el sueño. Ya ha sucedido exactamente a mí y al copero y a mí y al panadero. Hay un joven hebreo en la cárcel. Inmediatamente ordena que se le saque. Y dice en el 14, 41-14, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó su vestido. Ya tantos años, varios años, 2, ¿no? Y le dice Faraón a José, el 15, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos, Respondió José al Faraón, miren, delante del Faraón, José le dice, no está en mí. Qué sabio, qué humilde. En otras palabras, no soy yo el que interpreto sueños.
Dios será el que te dé la respuesta propicia para Faraón, ¿verdad? Propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, y le cuenta su historia, esto que ya hemos visto, de las 7 vacas gordas y flacas, las otras blancas, y de las espigas buenas y de las otras menudas. Le cuenta. En el 25 dice José, entonces le respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, ¿ya? 2 sueños has tenido, pero es una misma cosa. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla 2 veces, pues tiene un respaldo pero firme. Si Dios nos habla 2 veces, pues Dios nos está confirmando, por así decirlo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas, marchitas del viento solano, 7 años será de hambre. Y esto es lo que respondió Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellas seguirán 7 años de hambre, y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y José, sacado de la cárcel, le aconseja a Faraón. Faraón, haga esto, le dice. En los 7 años de abundancia, acumule para que haya provisión. En los años de hambre, que sería otros 7 años de hambre, ahí está seguido. Provéase de algunos varones sabios que hagan la administración, para que sepan administrar la riqueza, la abundancia que va a producir, para proveer para los 7 años de hambre. Y el faraón le dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? El 39 estoy. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. El 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y le puso por administrador de toda la riqueza de Egipto. Administrador, gobernador. Y dijo al mayor que tú, yo solamente voy a ser mayor en el trono. Tú te encargas de toda la administración. Ese es un buen administrador. Por ser fiel a Dios. Dios estaba con José. Pero Dios tiene su tiempo. A veces hay que pasar pruebas, tribulaciones. Pero Dios está con sus siervos. Con sus siervos. Dios tiene propósitos. El 41 dice, dijo además Faraón José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas finísimas. Bueno, el 43, y lo hizo subir en su segundo carro, miren, y plegaron delante de él, doblar la rodilla. Le puso en el último modelo de sus carros, no sé, algo así. Este es un buen administrador. Este es un modelo de administración para todos. Un buen administrador tiene que saber proveer y
no despilfarrar en tiempos de abundancia. Hay gente que cuando es prosperado, pero lo despilfarra sus riquezas, pero cuando le viene la prueba, la necesidad, ahí no tiene con qué proveer. Alguien dijo, yo le aprendí también, este es un modelo de administración para cualquier persona que se dedica a administrar. También en la economía hay que saber administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra casa. El que no sabe administrar, pues despilfarra. Este es un modelo de administración en cualquier parte y mucho más en la iglesia, hermano. Buenos administradores se requieren en la iglesia y en todo lugar, en el hogar, hermano. Y entonces vino la abundancia de los 7. Continúa la historia, la abundancia de 7 años, pero grandemente, ¿ya? Y dice el 49, 41, 49, y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Abundancia. Y José acumuló en graneros, en silos, pero abundantemente. La historia sigue. Este es un buen mayordomo. Ahora, la historia sigue. Hasta la familia de él fueron a José en tiempo de hambre. La historia sigue. Ahora volvamos donde hemos empezado. ¿Dónde hemos empezado? 1 Corintios 4. Busque. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Está hablando Pablo. Se está incluyendo Pablo y todos los servidores, los ministros. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores, en este caso, mayordomos, pero no de las cosas materiales, sino de los misterios de Dios. Hay que saber administrar los misterios revelados en la palabra de Dios. Y Pablo se está incluyendo con todos los otros administradores o ministros o ya servidores. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Cristo es el amo. Cristo es el jefe. Cristo es el dueño. Nosotros somos servidores, administradores de los misterios que Dios nos confió por medio de la revelación de su palabra. Debemos administrarlo fielmente. Administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, el siguiente versículo, léalo, el 2 y 3. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se requiere de los administradores? Fiel. Así como José fue fiel en la casa de Potifar, así como fue fiel sobre todo el gobierno que le confió Faraón. Ahora mucho más. Somos administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un misterio? Es algo que estaba escondido, que está escondido o estaba escondido, que luego fue revelado en su palabra. Está revelado.
Hay misterios que estaban ocultos desde tiempos eternos. Dios lo había diseñado, Dios lo había planificado. Y en su tiempo se reveló y los confió especialmente al apóstol Pablo. Pero después se expandió. Ahora se requiere fidelidad de los administradores, de los mayordomos, de los misterios de Dios. Se requiere de los administradores, cada uno se ha hallado fiel. Y Pablo, por eso, pasó pruebas, tribulaciones, por ser fiel en comunicar fielmente, administrar. El administrador distribuye el alimento, distribuye en su tiempo, ¿ya? El administrador conoce qué es lo que necesita el pueblo. Entonces, Pablo era así, sufrió tanto por comunicar estos misterios que se habían revelado, ¿ya? Con fidelidad. Un administrador fiel es alguien que tenga, un mayordomo digno de confianza, hermano. Que Dios vea y que diga, ese es mi siervo, esa mi sierva, ese miembro del cuerpo es fiel en lo que se le ha confiado. Se requiere fidelidad. ¿Qué don te ha confiado? Eso no solamente es para los ministros, es para todos, porque cada uno de nosotros hemos recibido algún don y tiene que ser fiel, o tenemos que ser fiel en administrar ese don, porque un día tendremos que dar cuentas de nuestro don o dones que hemos recibido. Se requiere fidelidad, que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad, esto lo dice en 1 Corintios, estamos un poquito al capítulo 2, dice así, una hoja atrás, o hay en la otra página, 1 Corintios 4, 7 a la otra página. ¿Sí? Está hablando ahora de lo que se le había confiado, misterios, revelación. El 7 dice, 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando a la iglesia, está hablando a nosotros, ¿ya? Y está escribiendo el apóstol Pablo, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros. Diga a nosotros. ¿A quiénes nos reveló? A nosotros. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Digamos amén. Amén. El Espíritu todo lo escudriña, lo profundo de Dios. ¡Qué glorioso! Nos la reveló, hermano. Y de eso hablaba, no sé, tienen un poco más de tiempo. ¿Qué cosas preciosas hay en la Biblia, hermano? A veces falta tiempo. Quisiéramos compartir más, pero aprovechemos. Efesios. De eso hablaba en Efesios, que hemos hablado mucho escribiendo a la iglesia. Efesios 3,
3, 2. Mire la gente. Pablo estaba también prisionero como José. Aquí dice desde el 3:1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia, miren, la mayordomía de la gracia, la administración de la gracia, la gracia de Dios, administradores de la gracia de Dios, administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, miren, ministro del Evangelio, administrador del Evangelio, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder. Y dice, reconoce su debilidad. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. ¡Qué profundidad! Inescrutable riqueza de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, la época, la dispensación de la gracia, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. A su nombre, gloria. Los reveló, cosas escondidas. Dios le había encomendado. Por eso Pablo sufrió tanto y al final de su vida le comunicó a otro joven, Timoteo. Timoteo le recomendó tanto antes de partir. Por supuesto, predicó por todo lado. Segunda Timoteo, otro buen administrador, joven, sea un administrador de los bienes de nuestro amo. Somos mayordomos. Y nuestro amo es el Señor Jesucristo. Segunda Timoteo 2:1. Y le dijo esto, 2:1. Tú pues, hijo mío, mira, era joven y era su discípulo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, no en la carne, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese esfuerzo viene de Dios, es la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Hombres fieles. Se requiere del administrador, se requiere del mayordomo que sea fiel a nuestro amo. Y lo que nos ha confiado, hermano, las riquezas inescrutables de su gracia, hermano, que se han hallado fieles. Y le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles. No al que hay, por ahí está, bueno, se conforma, viene, aparece alguna vez. No, hombres fieles en la iglesia,
que sean idóneos, aptos para enseñar también a otros, para que de esta manera se divulgue, hermano. Para terminar, ahora no lo cierro, pero habla a toda la iglesia. 1 Pedro 4:10 y vamos terminando. 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Está hablando de los sufrimientos que pasa un cristiano en esta porción. Y en el 4:10 está hablando de la conducta cristiana a la luz de los tiempos en que estamos viviendo. ¿Qué tiempos en que estamos viviendo? En medio de esta generación maligna y perversa. El 4:10, lean, todos lo leemos, por favor, a la voz de 3. 1 Pedro 4:10. 2 y 3. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a vosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está hablando del fin de las cosas que se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración. El 8 dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en el 10 dice, cada uno, está hablando a cada miembro del cuerpo de Cristo, nos está hablando. Cada uno, según el don que ha recibido. Dios ha dado dones o dones. Tienes, tengo dones, o tienes un don por lo menos. Ahora ese don, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos mayordomos de ese don que has recibido, de esa capacidad para servir en la iglesia o en el lugar que te desenvuelves. Está hablando de eso, cada uno, es ya personal, según el don que ha recibido, ministrelo. Está hablando del ministerio, de la labor a otros. Lo que se requiere, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Póngase de pie y vamos a agradecer. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.